logaritmo natural de X, ¿sí? ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Tiene restricción? No puede ser negativo, no puede ser 0. X debe ser mayor que 0. Ok. Bueno, pues entonces yo sé que el problema está a partir de 0, ¿no? A partir de 0. Y si yo la dibujara, esta función tiene esta, ¿no? Y bueno, es más, déjenme para que tengamos más. Ujú. Y bueno, pues esta función está siendo asintótica, ¿no? Respecto bueno, por este lado, ¿no? En este lado. Está siendo asintótica, es decir, nunca va a tocar el 0, pero a la medida, digo, en los valores que sí está definida esta función, serían los valores que son x mayores que 0, entonces en el límite, esta función, cuando x se aproxima a 0, y obviamente solamente está definida por la derecha, por la izquierda no estaría definida. Ajá. Este límite, ¿a qué va a tender? Al infinito. Ok, pues ahí le estamos dando el nombre con respecto de infinito o menos infinito, ¿no? En este caso sería negativo, ¿no? Porque hacia el negativo, ¿no? Menos infinito, espérenme tantito, ahí está, para ponerlo bien con sus signos, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de discontinuidad será? Infinita. En donde sí está definida la función. O sea, una vez que ustedes ven, se acuerdan que incluso el ejercicio lo que me pide primero es definir el dominio. O sea, definir el dominio, porque entonces sé en dónde está definida la función, en dónde estaría definida, bueno, pues en todos los reales, pero que son mayores a 0. Entonces me aproximo al valor que tiene el problema, que sería este 0, pero nada más, efectivamente, nada más está definida por un costado, ¿no? Por uno de los lados, pero aunque esté definida nada más por uno de los lados, esa discontinuidad pues es infinita, ¿no? El tipo de discontinuidad que presenta por ese lado es infinita. De hecho, ¿se acuerdan la que hicimos? Espérenme tantito. Pues aquí está. La que vimos la clase pasada, esta que estuvimos analizando, que hasta nos gustó mucho porque nos sirvió para muchas cosas, que era, no me acuerdo, si mal no recuerdo, era algo así. Aquí teníamos en -1, aquí teníamos en 1, aquí en 0, y nuestra función creo que venía algo así. Tantito. Venía siendo asintótica, y aquí así. Luego me parece que presentaba primero el mínimo, ¿no? Luego presentaba el máximo y luego presentaba así, ¿no? Era esa función. Y yo, ¿si era esta? ¿O era creciente? No, este no es el gráfico. Espérenme, ya me acordé. Era al revés, era asintótica así y esta era asintótica así. Ujú. Porque era creciente, ¿sí? Y seguía siendo creciente, ¿no? Era decreciente y era decreciente. Pero vean, okay, ahorita no nos interesa ahorita tanto eso, ¿no? Digo, también forma parte, pero vean, del lado aquí respecto a 1 sabemos que la función f de 1 no existe,
no, ni siquiera estaba definida, ¿no? En la función. Y sin embargo, si nos acercábamos por uno por la izquierda, este tendía a infinito positivo, y si me acerco a uno por la izquierda, tiende a infinito negativo. Es decir, son dos valores completamente distintos, en el que efectivamente el valor no existe como valor único, simplemente existen los límites laterales, y con esa información nos apoyamos para decir que la discontinuidad que presentaba esa función alrededor de 1, alrededor de 0 y alrededor de -1, o más bien exactamente en -1, exactamente en 0 y exactamente en 1, eran discontinuidades infinitas, aunque en este caso, si ustedes observan con respecto de la que yo les puse como ejemplo meramente gráfico, en este caso sí son funciones que tienden a distintos valores del límite, sí, bueno, de la función, en este sentido de infinito positivo e infinito negativo, que son valores completamente contrarios, ¿no? En cambio, la que yo les había puesto como ejemplo, pero en tantito creo que me parece que es alguna cosa así, ¿no? Es X, vamos a ponerle respecto del valor A, y decíamos, pues es asintótica por la izquierda y asintótica por la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, por ambos lados, tiende al mismo infinito, infinito positivo, ¿no? Pero puede ser que no necesariamente ocurra esa situación, sino que puede ocurrir una situación como la de arriba, en la que esa información me da el nombre de la discontinuidad, que es infinita, ¿no? Entonces sí, es correcto si nada más lo hicieron así, por el lado donde sí está definida la función. Sobre todo ocurre en las funciones logarítmicas y en las funciones radicales, ¿se acuerdan? En el dominio de una función con raíz, pues solamente puede tomar los valores que sean mayores o igual a 0 dentro de la raíz, cuando es una raíz par, ¿no? Y en el caso de los logaritmos, bueno, pues todo el argumento del logaritmo, o sea, toda la expresión que esté siendo eh, am, afectada por el logaritmo, tendría que ser un valor mayor que 0 para que pueda yo hacer los cálculos, ¿no? Porque de hecho, si se fijan, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo, ¿dónde está? Acá está. El cálculo para esta función para x igual a 0, pues no estaría ni siquiera definida, ¿no? No así para las raíces, en el caso de los logaritmos, ni siquiera toca el valor extremo, ¿no? Entonces, esa sería, de hecho, esa es la diferencia entre las funciones radicales y las logarítmicas, ¿no? Pero estuvo bien, o sea, bien resuelto. Nada más existe por un lado porque precisamente nos dan o sea, nos piden, lo primero que nos piden es el dominio para ayudarnos a saber por qué lado se va a definir la función o en qué valores se va a definir la función. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, lo que me confundió aquí es que, bueno, el dominio de la función era x mayor o igual a 0. Entonces la función sí hay un punto que toca 0, que era -1. Ah, es la Y raíz, es la de la raíz, entonces no es un logaritmo. Ah, ok. Ok, permíteme, güey. Y es igual a raíz de x, ¿no? Y bueno, aquí, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Aquí hay una pequeña diferencia. Si me están dando, aquí acuérdense que esta puede ser nada más la parte negativa y que sería incluso distinta, y esta también la vimos cuando vimos las inversas de una matriz, Es que tengo que ver al ratito matrices con sus compañeros y ya estoy desvariando. Ok, a ver, esta función, ¿sí? O estas dos funciones, si ustedes recuerdan, son las funciones inversas de esta función, ¿no? Gráficamente, de hecho lo vimos. Ah, ah, ah. La función es esta, ¿no? Es una parábola que abre hacia arriba y del otro lado
No. Oh. Entonces vamos a pedirle que haga completamente la parábola y luego ya la corrijo, ¿no? Mejor. Mira qué tramposo ahí, si no sé, no me lo quiso corregir. Ok, bueno, entonces de esta dijimos que esta estaba definida para que sea considerada como una función, o trabajamos nada más con la parte positiva, o trabajamos solamente con la parte negativa, porque dada completamente la que está en azul, ¿sí? Completamente la que está en azul, esa sería una relación, ¿no? Dijimos que esta, si nosotros hacemos el trazo de rectas paralelas al eje vertical, pues cortan en más de un punto al trazo. Pero si solamente consideramos, por un lado, ¿qué otro color podría ser? A ver, déjenme, voy a cambiarle el color a esto para que nos permita. Este moradito. Entonces vamos a quitarla y entonces decimos nada más, o nada más trabajo con la parte positiva, o nada más trabajo con la parte negativa. Ujú. Pero esta es muy diferente, fíjense bien. El límite de f de x, cuando x tiende a 0, sí existe y es 0, ¿no? Acuérdense, estoy trabajando con esta función, ¿no? O sea, sí existe, porque es el dominio de esta función, de la que está encerradita en azul. ¿Cuál sería el dominio? X mayor o igual a 0. Ok, entonces vamos a tomar como valor extremo este 0, que antes o después de ese 0 algo puede pasar, pero ¿dónde sí está definida? Bueno, solamente está definida en 0, sí existe, ¿no? Existe, la podemos sustituir, podemos encontrar el valor de A. El segundo, la segunda condición, nos pide evaluar el límite, perdón, no es cierto, esto es primero f de A. ¿Por qué le puse límite? No les digo ya. Ok, el límite, esa es la primera condición, buscar el valor, ¿no? F de 0 existe. ¿Dónde estoy? F de 0 existe y es 0. El segundo es el límite de esta función cuando x tiende a 0. Y aquí es donde nada más existe vamos, el límite como valor único, ¿no? Como valor único, no existe porque, aquí decimos no existe. De hecho, solamente existe el límite de esta función cuando x se aproxima a 0. Este es el que no existe, ¿no? Cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, ni siquiera existe. Y aquí no me ayuda mucho saber el límite de f de x cuando x se aproxima a 0 por la derecha. Y este es 0, ¿no? ¿Se acuerdan que les di dos nombres para este tipo de función? Digo, para este tipo de discontinuidad. Ajá. Bueno, para esta. Déjenme graficarle, donde decíamos, esta viene aquí, luego de aquí así, de aquí, luego de aquí así, qué sé yo, ¿no? Ya. Este tipo de función, digo, de discontinuidad, perdón, yo le llamé discontinuidad escalonada o finita. A lo mejor ahorita el nombre de escalonada para esta no tenga mucho sentido por lo siguiente, déjenme quitar la que no nos sirve, ¿no? Ok, ni esta tampoco nos sirve. Ok, ahí está, ¿no? Esa función no me sirve mucho toda la información que teníamos antes porque yo sé que parte de aquí del 0 y el 0 sí existe y luego solamente está definida por el lado de los positivos, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Nosotros tenemos en esta situación en donde nosotros tenemos este puntito, si está definido,
y hacia acá está definido, pero a la izquierda no está definido nada. Como nada más existe uno de los límites y el único que existe es un límite lateral, el otro ni siquiera podríamos darle, darle un valor porque ni siquiera está definida en la función, diría, nos entra la duda justo de cómo la puedo clasificar, pero bueno, al final del día, este sería en la parte que sí está, nuevamente, vayámonos a nuestro dominio, y en la parte que sí está definida, en la parte que sí está definida, presentaría discontinuidad en cero. No, En la parte que está definida la función, no presenta. Del lado izquierdo, tampoco podríamos saber qué tipo de discontinuidad, no podríamos clasificarla o en un momento dado decir, bueno, como solamente existe un límite que es el lateral, podría llamarla discontinuidad finita, porque el valor no se va hacia el infinito, que es a diferente al que teníamos, ay, perdón, al que teníamos hace un momento, ¿no? En estos yo veo que sí corre la función de manera asintótica, sí corre la función de manera asintótica, sí corre la función de manera asintótica, de hecho en la del, ¿dónde quedó la del logaritmo? Aquí. Esta corre la función de manera asintótica, ¿no? Esa es la diferencia. En el otro tiende a un valor en específico, en esta tienden a los infinitos, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta tiende, si tiende por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, nosotros decimos, bueno, tendrá una discontinuidad de tipo finito, ¿sí? Porque existe el valor de límite. Ujú. Y además porque todos los valores que le puedan faltar a la izquierda del cero, espérenme tantito, vamos a volver a poner nuestra gráfica para que se entienda. Tan, tan, tan. Ahí está. Para que se entienda, todos los valores que estén a la izquierda de cero, pues no pueden ser, o sea, ¿cómo le hago, cómo los defino de tal suerte de hacerla continua, por ejemplo, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Esta función, x tal que x es elemento de los reales, pero las x que son mayores o iguales a cero, presenta una discontinuidad de menos infinito hasta cero. Entonces serían, ¿cuántos valores podríamos completar? Pues infinito número, por eso también decimos, no, sé que esta es la parte que tiene definida, ¿no? ¿Se acuerdan? Inciso A, mi dominio. Inciso B, decir de dónde a dónde presenta discontinuidad. Bueno, pues presenta discontinuidad para todas las X que son menores a cero, ¿sí? Y si lo pongo como para todos, ay, perdón, aquí lo puse muy feo, porque son llavecitas, ¿no? Digo, son corchetes, ¿no? Ahí está. Entonces, para todos los valores que son menores, son un montón de valores. Dense cuenta, por ejemplo, en este caso es diferente respecto de las que habíamos hecho, porque en las que habíamos hecho normalmente nos quedaba uno, dos o hasta tres valores como valores que no estaban definidos dentro de nuestro dominio y que podíamos hacer ¿cómo se llama? La búsqueda de las discontinuidades en esto. En este caso, procedo a buscar el tipo de discontinuidad que presenta y digo, paso 1, f de 0, pero f de 0 sí existe y es igual a 0. El 2 es el límite de f de x cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, que aquí no está definido, y el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha, que sí existe y es 0, ¿no? Entonces, existe nada más uno de los laterales, pero además son valores distintos. Aquí es 0 y aquí ni siquiera está definido. ¿Qué tipo de discontinuidad le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos este tipo de discontinuidad? Con la información que teníamos, ¿no? Con las tres condicionales. Decía, el valor sí existe, pero su límite por la izquierda y por la derecha no es el mismo.
¿sí? Es esta discontinuidad que se llama finita. Digo, aquí no le veo, como que ponerle el nombre de escalonada a lo mejor no me dice nada porque no veo el escaloncito, ¿no? Aquí no veo el escaloncito, no veo de dónde vengan, no veo el salto, simplemente veo así. Pero la diferencia es que el límite lateral, uno de los límites laterales al menos sí existe. Ujú. Si ustedes la revisaron por el lado de los valores que estaban definidos, que sí estaban definidos, bueno, pues ahí están, ¿no? Este sí existe. El límite entonces por la derecha sí existe. Ay, aquí está. Me acerco a 0 por la derecha y sí existe. A 0 por la izquierda ni siquiera están definidos y serían, si yo quisiera encontrar la discontinuidad para todos los valores que están a la izquierda, pues vean, tengo infinito número de valores, todos los que sean menores a 0. Entonces, pues no, nada más me aproximo al que esté más próximo de ese valor, donde se empieza a presentar la discontinuidad, que en este caso es en 0, pero pues presenta una discontinuidad finita y también es no removible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que con ustedes no había abierto la fecha de la entrega para la actividad 9, ¿o sí? Aún no. Ya, anoche la abrí, es una actividad que ya la vimos, ¿no? La habíamos visto la sesión pasada, que es extremadamente sencilla, así vamos, que es casi un insulto a su inteligencia, pero no, en realidad nada más es lo que queremos, es que ustedes que la hagan, incluso acuérdense que ahí lo que les pide es que ustedes se apoyen en el uso de la tecnología para que puedan hacer todas las definiciones, ¿no? Y déjenme ver, en este caso con ustedes, es que me necesito ir a los... Nuestra última sesión fue el 6, ¿verdad? No, sí, sí. Y aquí estábamos... Ah, ok, sí. Maestra, yo tengo una duda respecto a un problema de la 8, la actividad 8, pero no sé si haya tiempo para dudas todavía. Dígame. Es que en el problema 1, bueno, justo en la representación gráfica de las funciones, en la primera se ve que es como, bueno, se ve a simple vista sin ponerle atención que es una discontinuidad escalonada, pero no cortan en un mismo valor, o sea, el salto no es en un mismo valor y de alguna manera, pues, o sea, sí se puede resolver si hacemos una tercera función que como, ¿cómo se dice? Que une las otras dos porque no dejaría de ser función, sino que solamente las uniría y pues si encontramos una tercera, este, ¿cómo se dice? Ecuación que cumple con la condición de función y que une estas dos funciones. Pero no sé si fue pregunta trampa o si fue error. Algo muy parecido a esto. Vean, si yo tuviera que redefinir la función, tendría que redefinirla para todos estos valores. Ujú. Entonces no podría hacer una función de punto faltante, una discontinuidad de punto faltante, porque vean, aquí no le falta un valor, le faltan muchísimos valores, todos los que sean menores a 0. En el Mm. otro, en el otro me parece que era algo así, ¿no? Digo, no me acuerdo bien de la función, pero eran dos segmentos que eran constantes, digamos, una estaba definida hasta 2 y la otra venía, ay, espérenme, esto está muy feo. Mejor le vamos a llamar para hacerla más o menos equivalente, ¿no? Esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3. Ok, en una creo que me parece que viene definida así, digo, y en la otra venía definida por aquí así, ¿no? Ah, Digo, sí, no, ¿perdón?
Sí, es muy parecida, maestra. Sí, no me acuerdo bien los valores, pero una cosa, más o menos una idea era esta, ¿no? Entonces sabemos que no está definida entre 2 y 3, no existe un valor, bueno, un valor que le falte, ¿no? No es como las otras que teníamos que estaban hechas así, ¿no? Entonces decíamos, aquí no toca el 2, pero toca los que son subsecuentes y veía perfectamente el escaloncito. Bueno, aquí de todos modos también veo una especie de escaloncito que se forma, ¿no? Que tengo que dar un saltito y sigue siendo una discontinuidad escalonada para todos los valores que no están definidos entre estos, ¿no? Entre estos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ocurre, y esta les iba a servir como digamos, el round de sombra con respecto de la que acabamos de analizar, de la que nos decía su compañera, ahí está, ¿no? Vean, está definido el valor y luego un segmento de la curva, ¿no? Está definido el valor y el segmento de la curva. Está definido este valor y el segmento de la curva. Sin embargo, a la derecha de este valor, bueno, de este valor 2, a la derecha de 2, no tengo, como que no existen todos estos valores a la izquierda. ¿Se acuerdan que decíamos? Pues tenemos que buscar valores que estén en la vecindad. ¿Qué es en la vecindad? Valores que estén extremadamente próximos a 2 por la derecha o extremadamente pegados a 3 por la izquierda, ¿sí? Estos son los valores que les llamamos en la vecindad, extremadamente pegados al 2 por la izquierda. Y ahí no tendríamos nada. Los que tenemos más próximos son a partir de 3 y ahí el valor del límite es incluso distinto, ¿no? Entonces, ahí otra vez es una discontinuidad finita no removible. ¿Por qué finita? Porque el límite no tiende a infinito. ¿Sí? Aunque no existe entre 2 y 3, que son los valores que a mí me hubiera gustado definir, porque son en la vecindad, pero para los que están definidos, bueno, pues nosotros vemos que hay una discontinuidad finita no removible. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si le hubieran puesto el nombre de escalonada, pues tendría más, vamos, gráficamente o visualmente, sí puedo ver el escaloncito, ¿no? En la otra que nos decía su compañera, ni siquiera teníamos ese escaloncito, solamente por eso yo les decía que ese tipo de discontinuidad tiene esas dos denominaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Ay, Sí, Dios. maestra, muchas gracias. Ok, sí, se está cargando. Es que no me acordé, dije, conecté todo, pero no supe si prendí el eliminador, pero sí está. Ok, bueno, entonces, hace un momento estaba yo esperen un tantito, ok. Estaba mostrándoles el apunte del 6, ¿sí? El apunte del 6 nos quedamos, no es cierto, les digo que esto es lo que tengo que ver con sus compañeros más rato. Ok. Ya habíamos visto entonces el comportamiento en términos de las puras definiciones. No nos interesa ahorita, vamos, ustedes sí lo tuvieron que hacer así como dándole un valor hacia, dando un valor hacia la derecha y viendo a ver qué es lo que pasaba alrededor de ese punto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, nos dijeron, bueno, toma el gráfico y con ese gráfico hace el análisis de la función, ¿no? Y ese análisis de la función, pues nosotros dijimos, cuando la curva se desplaza por arriba de sus tangentes, pues es cóncava hacia arriba. Si la curva se desplaza por abajo de sus tangentes, entonces es cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿no? Vimos de dónde a dónde era creciente, explicamos cuando un máximo es absoluto o es relativo, ¿no? Es decir, ahí creo que no tendríamos, no me acuerdo si sí lo explicamos, nada más llegamos a lo del punto de inflexión, luego por aquí alguien me preguntaba de estos dibujos. Eh, ¿Lo de máximo y mínimo relativo quedó claro o hay alguna duda con ese concepto? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, chicos. Yo todavía tengo duda, maestra, cuando es absoluto y relativo. Ok,
esta función, y hasta lo estoy exagerando así, lo estoy exagerando porque esta función en su comportamiento viene siendo creciente, 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 y luego llega a un punto estacionario que está dado por este valor aquí, y vale k, ¿no? Y sin embargo, existen un conjunto adicional de valores por arriba de k, ¿sí? De esta función, donde f de x, ¿sí? Vale más que esta f de x, o f de, en este caso sería f de 0, ¿no? Cualquier f de 0 vale más que cualquier valor que esté después de a, ¿sí? F de x es mayor que f de 0. Entonces, podríamos decir, que yo había encontrado como un punto máximo de esta función, porque viene creciendo, 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 un punto estacionario y luego decrece, que es el comportamiento normal de un punto máximo, no es en términos del valor de la función más grande que cualquiera de estos otros, ¿no? Hay valores que son mucho más grandes, por eso decimos que este es un máximo relativo. En cambio, para la función que tenemos acá, donde tenemos este tipo de funciones, entonces podemos ver que este valor en A, este valor que es lo estoy identificando como un punto máximo. ¿Por qué se identifica como un punto máximo? Porque todos los valores a la izquierda de A son crecientes, 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 llega al punto donde es 0 y luego, bueno, un punto estacionario, no 0, donde es un punto estacionario y luego decrece, ¿sí? Entonces el comportamiento donde viene creciendo, llega al punto estacionario y luego decrece, dijimos que era un máximo. Y en este sentido, esta función está definida para todos los valores que están a la izquierda de esta manera, todos los valores que están definidos a la derecha de esta manera. ¿Hay algún valor en y? Y espérenme, aquí se los pongo, aquí está en y igual a f de x. ¿Hay algún valor en y o en f de x que esté por arriba de este valor k? No. Entonces ese será un máximo absoluto. No hay ningún otro valor que pueda valer más que ese k. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia, máximos y mínimos, estos son relativos, ¿no? Este es un máximo relativo. Este es un máximo absoluto. Entonces, no sé qué duda pudiera quedar todavía con respecto de esto. ¿Quién había dicho que tenía todavía duda? Yo, ya vi cómo, maestro. Ok, pues ya. Muchas Entonces, gracias. la actividad 9, entonces pueden ustedes ya resolverla sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme, nos regresamos, porque entonces ya podemos empezar. Ahora sí, vamos a comenzar con esta información. Ah, caray. Espérenme. No, esta es la del 6. Espérenme. 6. Ahorita estamos en la del 11. Que si no, ando. Ok, entonces, bueno, pues con toda esta información, ¿para qué nos sirvió entonces ver valores de una función, operaciones con funciones? ¿Para qué nos sirvió ver el límite de una función? Bueno, vimos que el análisis, bueno, el mecanismo para el análisis de funciones que hicimos es muy limitado. ¿Por qué razón? Uno, me obliga primero que nada a conocer, voy a mi función acá, ¿no? Ahí está. Lo primero que veo es que me obliga a conocer de antemano el trazo de la función si quiero hacerlo por intervalos. Y me obliga a hacer un montón de operaciones de valores de la función si quiero hacer el análisis sobre un punto. Entonces, son mecanismos algebraicos que si bien son relativamente sencillos,
no siempre están disponibles. Por ejemplo, el hecho de conocer el gráfico sin utilizar una herramienta, pues no está sencillo. De hecho, para el examen del posgrado, pues lo que les van a dar es nada más la expresión algebraica, ¿no? Y en esa expresión algebraica les van a decir, bueno, pues haz el análisis de la función. Y entonces, pues nosotros vamos a tener que encontrar algún otro herramental matemático que nos permita llegar a él, ¿no? Entonces, ese será el papel que va a jugar la derivada de una función. Tanto la primera como la segunda derivada de una función me van a ayudar para eso. Pero entonces, vamos a empezar primero por la derivada de una función. Y tenemos a partir de la definición, ¿no? Entonces, tenemos una interpretación que es la interpretación matemática. Tenemos la interpretación geométrica. Y para nosotros tenemos la interpretación económica. ¿Sí? Bueno, yo voy a ver estas dos primeras. Ustedes de tarea van a investigar la tercera, ¿de acuerdo? La vamos a retomar la siguiente sesión, pero bueno, pues sí necesitamos que ustedes hagan una tarea que será revisar la interpretación económica de la derivada. Y vamos a ver entonces las otras dos interpretaciones, ¿no? Decíamos, es más, déjenme. No, es de una vez todo, ¿no? De una vez todo me lo voy a jalar, porque ya vi que ya no, casi que llego al final de la hoja. Entonces no tiene mucho caso, aquí lo pongo así. Ok, ahí está. Entonces es interpretación e interpretación. ¿Sí? Ok, entonces, matemáticamente, la derivada, además vamos a ver primero la notación, ¿no? Notación. Se define. La derivada, espérame, antes. Tendríamos que decir, sea y igual a f de x. Acuérdense, esta notación a mí me gusta más porque nos dice quién es la variable con la que estamos trabajando, que en este caso es x, ¿no? Y entonces decimos la derivada en términos de x para f de x o la derivada en términos de x para f de x. O podemos decir la derivada de y en términos de x o la derivada en términos de x para esa función y. Y obviamente los que llevaron cálculo en el bachillerato, pues recordarán que también podemos utilizar y' o f' de x. Esta de la apóstrofe, ¿sí? Nos ayuda, ¿no? Acuérdense que son las dos, aquí es como una mezcla. Acuérdense que todo esto de las propuestas matemáticas, bueno, si bien han tenido transformaciones, digamos, se van enriqueciendo por varios autores, ¿no? Entonces, de un lado tenemos la propuesta de Leibniz y por el otro lado tenemos la propuesta de Newton. Entonces, a nosotros nos gustan, bueno, que se han transformado, es mucho más sencilla la definición de y de x o de f de x en términos de x, y no es un cociente. Ese es el único riesgo que corremos con los alumnos cuando no ponen atención, porque dicen, estoy dividiendo y entre de x, y no, esto es un solo objeto y se refiere a una sola operación, y es encontrar la primera derivada de la función y en términos de la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la notación. Y entonces, a partir de esto, podremos dar la interpretación económica o la definición matemática de la derivada, y decimos que la derivada de y en términos de x va a ser igual al límite, es más,
Yo voy a utilizar la otra, que es la que les digo que me gusta, por lo siguiente. F de X, aquí lo van a ver. El límite, cuando la variable tiende a H, perdón, no es cierto, cuando el incremento de la variable, espérenme, cuando el incremento de la variable tiende a 0, es decir, se hace muy, 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 muy pequeñito, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Bueno, si delta x lo pongo como h, entonces esta se va a parecer un poco a lo que vieron en el bachillerato. F de x delta sobre x, decimos el límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, esa sería la fórmula, y de esta definición o con esta fórmula salen todas las derivadas. Claro que algunos ejercicios van a ser más fáciles que otros. Vamos ahorita a revisar algunos, ¿no? Y van a ver que se pueden ir complicando. Ahora, Maestra, ¿lo puedes subir tantito al apunte para tomarle screenshot? Gracias. Claro que sí. Es más, ahí lo ponemos. Para los que están tomando su apunte, por el tema del apunte. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, Sí, maestra. sí, maestra. Ok, de todos modos, no me lo quiero, aquí lo quiero poner, no lo quiero subir porque esta, ¿cómo se ve? Ay, geométricamente, ¿no? Geométricamente, esto como, ay, Dios, ando con un pulso de marquero de lunes, ¿verdad? Ahí está. X, Y igual a F de X. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a ver? Vamos a elegir primero que nada un punto X, ¿sí? Un punto X y vamos a desplazarnos en delta X, es decir, X más delta X, pues se me da este segundo valor, ¿no? Es decir, este delta X es una variación o un incremento en, bueno, normalmente lo asumimos porque como que la flechita nos da la idea de incremento, pero el nombre en estricto sentido sería variación, ¿no? Es la variación en X, porque puede ser hacia la izquierda o puede ser hacia la derecha, es decir, puede haber un incremento o puede haber un decremento, pero ahorita no nos vamos a preocupar tanto por esta definición, ¿no? Entonces, vean, ujú. Ahí tengo los dos, es más, aquí se los voy a poner como X más delta X. De aquí a aquí, esto vale delta X. Y lo que lo que me están pidiendo es que, o como se define la derivada, es que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Ese punto pues va a ser el valor X. Pero, vean, si yo trato de juntar este punto P con este punto Q, pues lo que va a pasar es que esta recta que tengo aquí es una recta que es una recta secante porque corta en dos puntos, ¿no? Bueno, pues como se corta en un punto secante, pues lo que voy a tratar de hacer entonces es acercar este punto Q hacia P, es decir, acercarlo como Q'. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el delta X? El delta X ahora está siendo más pequeño, ¿no? Se hizo a la mitad. Y aún así, si yo pudiera hacer el trazo de estas rectas, vean, sigue siendo una recta que sería una recta secante entre el punto P
y el punto Q', ¿no? Entonces decimos, ah, bueno, entonces vamos a acercarnos todavía más. Y todavía más es llevar este punto Q' a la vecindad, ay, perdón, déjenme, ahí está, aquí está, ¿no? A la mitad, un punto Q' en el que observen que ahora este valor de delta X todavía se hizo más pequeño, ¿sí? De tal suerte que nosotros encontremos un punto Qn' que esté pegado a P, ¿sí? Un punto Q triplima o N' que estaría tan pegado P de Q que a la hora de hacer nosotros nuestro trazo de esta recta, si no, es que está como que creo que debería de ponerla más gruesa, ¿verdad? Para que no se nos pierda en términos de lo que es el... Okay. Y tenemos las otras que primero estaba de P a Q, habíamos dicho, tenemos esta recta primero, ¿no? Y luego teníamos la otra recta, P con Q, y ahorita lo que vamos a tener es P con Q N', que sería, ahora sí, nos estaría dando una recta completamente tangente que solamente va a tocar al punto P o al punto Qn', que están tan pegados uno de otros, es decir, en el límite. ¿Qué es lo que está pasando en el límite? Vean. Ah, bueno, pero antes también para que tenga sentido lo que vimos de las operaciones. Vean. Aquí yo tengo f de x más delta x. Y de este lado, yo tengo simplemente f de x. Como la definición geométrica dice que es la pendiente de la recta, pues la pendiente, ¿cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculábamos la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ok, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bueno, vamos a llevarlo a nuestros valores. ¿Quién es el valor Y2 o el valor que está más lejos? X más delta de X. Gracias. Menos el valor inicial, f de x, ¿no? Y luego vean que de este lado, bueno, pues entonces tengo a x más delta x menos x, ¿no? Aquí si yo hago el trabajo algebraico, veo que esta x tiene un signo positivo, esta tiene un signo negativo, son inversos aditivos, se van a hacer cero, y entonces para mí esta pendiente sería es f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Pero esa es la pendiente, pero esa, bueno, esta que está aquí, esta se conoce como una tasa promedio de cambio. Digo, porque acuérdense, nosotros en economía le queremos dar nombres bonitos y rimbombantes, ¿no? Entonces, para nosotros, ese cociente lo vamos a reconocer como una tasa promedio de cambio, pero esa no es la derivada, ¿sí? La derivada, si ustedes, o sea, si se dieron cuenta, a ver, espérenme tantito, ahí está, ¿no? Una tasa promedio es este promedio de todos los posibles valores. Déjenme, le voy a quitar todas las curvas, todas las rectas que se puedan, toda la información que me está haciendo un poquito de mosca. ¿Sí? Voy a quitarlo ahorita tantito para que ahorita no me... Vean. De P de P a Q. ¿Sí? Ahí está. Aquí lo que me está diciendo, vean, la pendiente de la curva es distinta en todos los puntos por donde pasa esta curva, ¿sí? Es más, si la quisiera, la podremos hasta hacer más exagerada la curva. Espérenme tantito, voy a hacerla más exagerada todavía respecto de este valor.
Digo, me refiero más exagerada, como más panzoncita, ¿no? Para que efectivamente vean que de este lado tiene un valor, de este otro lado encuentro la recta que es una recta que sería primero que nada secante, ¿no? Y que lo que me va a medir es todas las pendientes que tiene esta curva en promedio, ¿no? Por eso decimos que es una tasa promedio de cambio, ¿sí? En promedio, en cuanto está variando la pendiente de la curva. En cambio, cuando encuentro la recta, que es una recta completamente tangente, ¿sí? Lo que voy a medir es una tasa instantánea de cambio, ¿sí? Una tasa instantánea. Pero para hacerlo instantáneo, ¿en qué instante te interesa hacer esa evaluación? Pues en el límite cuando delta X tiende a 0. Es decir, cuando está muy próximo el valor X y el valor X más delta X. ¿Cuándo va a suceder que estos dos valores estén uno sobre el otro? Pues estos van a ser iguales si delta X tiende a 0. ¿Sí? ¿Ya lo verán? Si delta X tiende a 0, entonces X será muy parecido a X más delta X. Podríamos decir incluso que iguales. En la medida en que delta X tienda a 0, nosotros podemos encontrar entonces que el valor de la función f de X será, perdón, sobre el eje de las X, el valor de X será igual o tenderá a parecerse al valor de X más delta X. ¿Sí? Sí, maestro. Ah, ya, es que estoy viendo ahí unas cosas que no me quedan claras. Ok. Bien, entonces, en ese límite, ¿para quién? Para esta pendiente f de x más delta x menos f de x sobre delta x, entonces esta será, no nada más será la derivada de y en términos de x, o la derivada de f de x en términos de x, sino que también se conoce como la tasa instantánea de cambio. ¿Sí? Es a lo que se refiere. Esta es la tasa instantánea, cuando en el justo momento, entonces, geométricamente, bueno, pues es esta pendiente de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente de la curva en un punto dado, o matemáticamente está dada por el límite de este incremento de funciones. Entonces, vamos a verlo cómo lo podríamos hacer más sencillo. Entonces, la derivada por los 4 pasos. Y entonces, pues vamos a decir, sea y igual a f de x. Es decir, esa es la función, ¿no? El primer paso que vamos a encontrar es encontrar el valor final de la función. Cada paso tiene un nombre, ¿eh? Entonces será f de x más delta x, o le podemos llamar también f de x más h, ¿no? ¿Sí? El segundo, me decía, sí, valor final. Y luego sería la variación en la función. ¿Quién es la variación en la función? Pues es cuánto va a cambiar y. Y y es f de x más delta x menos f de x. O también lo podemos llamar f de x más h menos f de x. Esta es la variación en la función. El tercer paso es el cociente de incrementos. Este cociente de incrementos que sería delta y entre delta x, que serían las variaciones que sufre la función y entre las variaciones que va a sufrir la variable x. Y entonces las variaciones que sufre la variable y las encontramos tomando f de x
más delta X menos f de X y abajo delta, las variaciones en la variable, ¿no? En X. Ahí está. ¿Perdón? Ese cociente de incrementos, también se conoce como la tasa promedio de cambio, ¿sí? Ese cociente de incrementos también se conoce como la tasa promedio de cambio. Y esto es bien importante, estas dos, o esta diferencia que es muy sutil entre tasa promedio y tasa instantánea de cambio, es bien importante para, sobre todo para todos los temas que van a ver ahora en introducción a la teoría económica, pero también los que van a ver el próximo semestre cuando entren a la parte de teoría microeconómica 1. Y bueno, a partir de ahí, ¿no? Porque van a ver teoría micro 2, van a ver teoría macro, en macro también se revisa este tipo de conceptos de tasa promedio y tasa instantánea, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto 3 se conoce como la tasa promedio de cambio, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Ahí Maestra, pónganle, ¿puedes dígame. subirle tantito para copiarlo de arriba? ¿Hasta ahí? Sí, ahí está bien. Ya, gracias. Ok. Entonces, aquí también como un acordeoncito, también le podemos poner así, tasa promedio de cambio. Y finalmente el paso 4, el cuarto paso de la regla por los 4 pasos, sería tomar el límite, ¿no? El límite. ¿Y qué límite? O encontrar la derivada, ¿no? Es esta. El límite del cociente de incrementos, f de x más delta x, menos f de x entre delta x, cuando delta x tiende a 0, ¿no? Esta sí la conocemos como la tasa instantánea de cambio o como la derivada. La primera derivada, ¿no? Entonces, decimos que la derivada de f de x en términos de la variable x será igual a límite de f de x más delta x menos el valor inicial de la función entre la variación en la variable, cuando esta variación en la variable sea extremadamente pequeño, que tienda a 0. Bueno, esa sería la interpretación matemática, la interpretación geométrica, y tienen que ver en qué consiste la interpretación económica, ¿sí? La próxima sesión les voy a preguntar y me dicen en qué consiste la interpretación económica de la derivada, y vamos a ver un par de asuntos por ahí que nos refieren a nuestra área de aplicación, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta ahí con la parte geométrica y con la parte, ahí, espérenme, acá está, ¿no? Con la parte matemática, con la interpretación matemática y con la interpretación geométrica, ¿algún problema? No, maestro, todo bien. Ok, bueno, vamos a hacer entonces. Vean que vamos a empezar a tomar las funciones tal cual las conocemos, ¿no? ¿Qué función vamos a iniciar? Vamos a empezar el caso 1. Decimos que sea y igual a f de x igual a una constante. Entonces,
entonces una constante, una función constante. Alberto Márquez, por favor, dícteme una función constante. 24x. Esa ya no es una función constante. Pues Una función constante es la que siempre vale lo mismo en y, ¿no? Y la que usted me dijo es 24x, bueno, pues es así, ¿no? Esa va cambiando el valor de y. Entonces, para que sea constante lo que me acaba de dictar, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo transformo? 24 nada más. 24 nada más. Ok, bien. Entonces vamos a encontrar la derivada de esta función. Y decimos, primer paso, f de x más h, ¿no? Es decir, donde tenía el valor, vean, nuevamente, acabo de ponerlo así, ¿no? Decíamos, aquí es y aquí siempre vale 24. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí está, siempre vale 24. Entonces, para el valor x, para el valor inicial x, bueno, con mucha imaginación, espérenme, porque esta ya me quedó como acostadita. Diablos. Ok. Ahí está. Oh. Ahí está. Ok. Para el valor x, f de x vale 24. ¿Cuánto valdrá la función? ¿Qué hice? Ok. ¿Cuánto valdrá la función si me desplazo a x más h? ¿Cuánto valdrá la función? 24. 24. ¿Ok? Entonces, segundo paso, voy a encontrar la variación en y o el valor final. Ya encontré el valor final de la función, ahora voy a tomar la variación en la función. ¿Cuánto me da f de x más h menos f de x? Y esto me daría 24 menos 24. Y esto me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, maestro. El tercer paso es el cociente de incrementos. Y este cociente de incrementos es f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Entonces va a ser 0 sobre h, bueno, pues es 0, ¿no? Porque acuérdense que tenemos h para distinta de 0. Y el cuarto paso dice que evalúe en el límite a esta función f de x más h menos f de x, que es toda una sola cosa, ¿no? Acuérdense, ahí voy haciendo pedacito por pedacito las operaciones con la función o con las funciones y al final me están pidiendo evaluar el límite. Entonces es tanto como si dijera, ¿cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de 0? ¿Cuánto es el valor del límite de una constante? 0, maestro. Bueno, es la constante, ¿no? Más bien. ¿Sí? Ah, sí, en este caso. Es la constante y en este caso la constante es 0. Bueno, a ver. Su compañero nos dictó 24. Hubiera cambiado el resultado de esos 4 pasos, hubiese cambiado el resultado. Si en lugar de 24 me hubiera dictado 57.428.12, No, y si me hubiera dictado menos 425.298.49, tampoco. No, maestro. ¿están seguros? Sí. Ok, entonces ya tengo una primera regla de derivación en la que vamos a decir que la derivada en términos de x para una constante siempre va a ser 0. Esta es mi primera fórmula, ¿sí? Para no tener que estar haciendo siempre los 4 pasos, ¿sí? Para no tener que estar haciendo todo esto, pues entonces recurro a las fórmulas
de derivación y aquí tengo yo ya mi primera fórmula. Entonces, si yo les pido si y es igual a f de x igual a 68, ¿cuál será la derivada de y en términos de x? 0. Directamente, ¿no? Esto es utilizando la fórmula 1. Ahí ya tengo mi primera fórmula y ya encontré. Ok, bien, entonces ya tenemos nuestra primera fórmula. Vamos a encontrar una segunda fórmula, ¿no? Vamos a decir ahora que ahora para y igual a f de x igual, y había dicho su compañero, bueno, pero vamos a hacerla con una más sencillita, 2x. Después de la función constante viene la función lineal, ¿sí? Y la función lineal más sencillita pues sería esta, ¿no? Entonces, bueno, y esto de sencillita le puse un 2, pero bueno, digamos que de los males el menos, ¿no? Vamos a hacerla ahora igual. Para esta función, el paso 1 sería tomar f de x más h. ¿Qué es lo que me está diciendo la función? Donde antes estaba la x, tienes que cambiarlo por todo esto, por x más h. ¿Cómo me queda la función? F de x más h. 2 por x más h. 2 que multiplica a x más h. O 2x más 2h. ¿Estamos de acuerdo? Vean que yo estoy haciendo las simplificaciones antes de pasar al siguiente punto, ¿eh? Ok, bien, entonces vámonos al segundo que dice que debo de encontrar las variaciones en y a partir de la resta de f de x más h, que es este valor de la función, menos la función original. Entonces será 2x más 2h menos, este menos es de fórmula, ¿sí? Lo que valía la función originalmente, que era simplemente 2x. Y simplifico porque yo observo que tengo 2x que suma con 2x que resta, son inversos aditivos, se anulan, ahí sí se anulan, y me queda simplemente 2h, ¿de acuerdo? El tercer paso me dice que evalúe el cociente de incrementos, que tome la variación en la función, que esa me la dio f de x más h menos f de x, y lo divida entre delta x, que delta x para mí es h, ¿no? Ok, acuérdense, delta x es igual a h. Entonces, es igual a tomar, el tercer paso es igual a tomar 2h, que es el resultado anterior, y dividirlo entre h, que es el incremento en la variable, perdón. ¿Sí? Simplifico. Tengo una h que multiplica en el numerador y que divide en el denominador, y entonces esto es un 1, y entonces esto me da simplemente 2. Bien, entonces vamos al cuarto paso. El cuarto paso dice que evalúe el límite de f de, es más, el límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0. Dicho de otra manera, que evalúe el límite del resultado anterior cuando el incremento en la variable tiende a 0. Ahora sí, ¿cuál es el límite de una constante? La misma constante. La constante. La misma constante. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa si, antes de generalizar, vamos a ver otra función, sea y igual a f de x igual a menos un medio, bueno, menos un quinto, ¿por qué no? Menos un quinto de x, ¿no? El primer paso, encuentro f de x más h, y esto me daría menos un quinto que va a multiplicar a x más h. Y esto, si simplifico, me queda menos un quinto de x menos un quinto de h. Segundo paso,
f de x más h menos f de x, y esto será menos, toma el resultado anterior, menos 1/5 de x menos 1/5 de h, menos lo que valía la función, y la función valía menos 1/5 de x. Menos por menos me va a dar más, entonces 1/5 de x negativo con 1/5 de x positivo, me va a quedar menos 1/5 de h, simplemente. ¿De acuerdo? Tercer paso, tomo la variación en y entre la variación en x, y esto es tomar el resultado anterior, menos 1/5 de h, entre h, ¿sí? Nuevamente, una h que no quiero ponerle la rayita ahí, porque ahí sí es un 1, ¿no? Y el resultado de este cociente me va a quedar simplemente menos 1/5 entre 1 menos 1/5. ¿De acuerdo? Y finalmente, el cuarto paso es el límite de este cociente de incrementos cuando delta x tiende a 0, o para nuestro caso decimos, como estamos utilizando delta x igual a h, pues entonces puedo decir también cuando h tiende a 0 de menos 1/5. ¿Cuánto será el límite de esa constante? Menos 1/5. Menos 1/5. Menos 1/5. Bueno, ¿podríamos generalizar con estas dos o tendríamos que hacer un tercero, o ya vieron a qué va a ser igual la derivada? Sí se ve, maestra, cómo se comporta. Según la pendiente de esta recta, ¿no? Vean, para esta recta, que fue una recta creciente, una recta que tiene una pendiente positiva, pues fue la pendiente, ¿no? La pendiente es 2. Para esta otra, que es una recta decreciente en menos 1/5, pues la derivada fue la propia pendiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya podemos tomar nuestra segunda fórmula y decir que la derivada en términos de x, cuando tengo una constante que multiplica x, va a ser simplemente la constante, ¿de acuerdo? Y esta de aquí será mi segunda formulita. De tal suerte que siempre que yo tenga una función dada de este tipo, ¿no? Decimos, para y igual a 36x, y' o su primera derivada, pues va a ser simplemente 36. Para y igual a menos 2x, la primera derivada va a ser simplemente la pendiente, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, esa segunda formulita también la sacamos de acuerdo a la definición de la derivada, estamos sacando esas fórmulas. Y todas las fórmulas se sacan a partir de ahí, ¿no? Entonces, vean, ya podríamos nosotros incluso la suma. Ok, no, antes de hacer otra, vamos a deducir al menos una formulita más. Tenemos la de la constante por x. Vamos a deducir una función, bueno, una fórmula más, al menos, antes de seguir, y luego ya podemos pararle por ahí, ¿no? Vamos a ver, esta función, sea y igual a f de x igual a x cuadrada. Bueno, pues el primer paso es tomar el valor final de la función, y esto me queda como x más h al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla este binomio al cuadrado? Pues el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Segundo paso, tomo el resultado anterior y le resto la función original. Esto significa tomar x cuadrada más 2xh más h cuadrada y restarle la función original, y la función original simplemente vale x cuadrada.
El tercer paso es tomar el resultado anterior, f de x más h, menos f de x, y dividirlo entre h. Es decir, la simplificación del anterior, dado que estos son inversos aditivos, son solamente 2xh más h cuadrada entre h. Y esto, pues, lo simplificamos, ¿no? Acuérdense, antes de cualquier cosa, simplificamos. ¿Y cómo simplifico? Bueno, porque en el numerador yo veo que hay un factor común que es la h. Entonces digo, h que va a multiplicar a 2x más h para que me dé 2xh más h cuadrada, y en el denominador h entre 1, ¿no? Entonces, nos vamos al cuarto paso, que es el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Es decir, el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x más h. ¿Ok? ¿Quién es la variable en el límite? En el límite, ¿quién es la variable? H, ¿Dónde voy a maestra. h? Entonces, ¿dónde voy a sustituir? Pues voy a sustituir en la h. ¿De acuerdo? Entonces, 2x se queda igual, más el valor del límite, que sería 0, y esto me quedaría simplemente 2x. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer la siguiente. Es más, ustedes háganlas, yo lo voy haciendo, pero también ustedes. Caso 1, caso 2 sería x cúbica, ¿sí? Para x cúbica tengo el primer paso, dice f de x más h, déjenme llamarle f de x para que no, ahí está. Sería x más h al cubo. ¿Cómo se desarrolla este binomio al cubo? X al cubo más Más el triple del producto del primero al cuadrado por el segundo, o sea, sería 3x cuadrada h. ujú, Ay, no me acordaba del otro. Ah, más el triple del producto del primero por el segundo al cuadrado. Y ujú. el cubo del último, bueno, del segundo. Ok, perfecto. Muy bien. Y lo que nos dice el segundo paso es que tomemos este resultado anterior, x cúbica más 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica, y le reste la función original, y la función original simplemente es x cúbica, ¿no? Entonces vean, este y este son inversos aditivos. La simplificación me quedaría 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica. El tercer paso me dice, toma ese resultado que tenías anterior, f de x más h menos f de x, y divídelo entre h. Bueno, pues es tomar el resultado que yo tenía acá arriba, 3x cuadrada h más, perdón, bueno, sí podría ponerlo ahí, no, es una suma, no es 3xh cuadrada más h cúbica. La suma es conmutativa, entonces hubiera puesto x cúbica y no hubiera estado mal, pero mejor en el orden que lo tenemos, ¿no? H, entre h. Y otra vez, observemos el numerador, y en el numerador el factor común es la h. Podemos factorizar con ese h, porque es un factor común, y entonces, ¿cómo me queda la expresión en el numerador? H ¿por cuánto? 3x cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Muchas gracias, sobre h. Y bueno, entonces aquí está, es un 1, ¿no? Bueno, déjenme quitarle los palitos esos, porque luego esos pareciera que se van, ¿verdad? Pero no, no se van. Entre esto es un gran 1, y simplemente me queda 3x cuadrada
más 3xh más h cuadrada. Y el paso 4 me dice que evalúe el límite de ese resultado, f de x más h menos f de x sobre h cuando h tienda a 0. Y esto será igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada. ¿Dónde voy a sustituir? Bueno, pues donde aparezca la h, voy a sustituir por 0, ¿de acuerdo? Y esto me queda 3x cuadrada, ese primer sumando no tiene h, lo dejo tal cual, más 3x por 0, más 0 al cuadrado. Bueno, cualquier cosa por 0 será 0, 0, y este resultado me queda simplemente 3x cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Para x cúbica, su derivada fue 3x cuadrada. Para x cuadrada, no. Para x cuadrada, su derivada fue 2x. Una tercera, ya nada más para que ustedes me generalicen. Vamos a hacer un tercer caso de esta y podemos generalizar, ¿no? Sea y igual a f de x igual a x a la cuarta. El primer paso, f de x más h, es decir, x más h a la cuarta. La desarrollamos. ¿Cuánto me queda este binomio a la cuarta? Desarrollado. X a la cuarta más 4x cúbica, 4x cúbica. h Ujú, más 6x cuadrada h cuadrada ok. más 4x h cúbica. Sí, 4x h cúbica más h a la cuarta. Ok. Perfecto. Y luego dice, el segundo paso dice, tomas todo ese resultado que te dio x a la cuarta más 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4x h cúbica más h a la cuarta. Y le vas a restar la función original. Esto quiere decir que el primero y el último sumando desaparecen y lo que me queda pues, simplemente este resultado, ¿no? El tercer paso es tomar f de x más h menos f de x, es decir, el resultado anterior, y todo dividirlo entre h. Bueno, pues entonces repito todo lo que me quedó ahí. 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4x h cúbica más h a la cuarta entre h. ¿Cuánto nos va a quedar este resultado ya simplificado? Otra vez puedo factorizar con h, ¿no? Factoricen con h en el numerador. ¿Y cuánto nos queda? ¿Estamos de acuerdo con ese resultado? Sí, maestro, ya vi. 4x cúbica más 6x cuadrada h más 4xh cuadrada más h cúbica. Y bueno, nuevamente, ¿no? Sustituyo donde tenga que sustituir, que en este caso es en las h's, y todo lo que no tenga h pasa como una constante. Entonces, 4x cúbica más 6x cuadrada por 0
más 4x por 0 al cuadrado más 0 al cubo. Bueno, cualquier expresión por 0 será 0, 0, 0 y esta me va a quedar simplemente como 4x cúbica. ¿De acuerdo? 4x cúbica. Entonces ahora sí, creo que podemos ver que hay una reglita entre estas expresiones. Es más, les voy a hacer la tablita aquí para y igual a x cuadrada, la derivada de y en términos de x fue igual a x perdón, a 2x, ¿no? ¿Sí? Ahí lo tenemos arriba. Luego, para y igual a x cúbica, la derivada de y en términos de x fue igual a 3x cuadrada. Para y igual a x a la cuarta, la derivada de y en términos de x fue igual a 4x cúbica. Ok. Entonces, podríamos generalizar para y igual a x a la n. ¿Cuánto sería la derivada de y en términos de x? ¿A qué creen que deba de ser igual? Igual a N a la X a la N a la menos 1. A ver, ¿a qué? ¿N a la x o n por x? N por X a la N a la menos 1. N que multiplica a x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, esta pues será nuestra tercera fórmula. Y bueno, para que no quede duda de cuál es la función, espérenme tantito, vamos a ponerla bonito, es la derivada en términos de x para x a la n va a ser simplemente n veces x a la n menos 1. Esta será nuestra tercera fórmula, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí, ¿cómo cambiaría? Y bueno, aquí lo voy a poner. Solo un caso para ejemplificar la fórmula, pero ya no tendríamos que hacer todos los casos anteriores, ¿no? Vamos a decir que tenemos y igual a 5 por x al cubo. Entonces, si esta la llamo f de x, vamos a hacer la derivada por los 4 pasos. Y vamos a ver. El primer paso dice que tome a f de x más h. Donde antes estaba la x, ahora voy a cambiar por todo esto. Quiere decir que tiene unas partes constantes que se quedan tal cual. El 5 es una constante, x más h es la que cambia y al cubo. Entonces me queda 5 que va a multiplicar a x cúbica más 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica. Y bueno, entonces si simplifico me queda 5x cúbica más 15x cuadrada h más 3 por 5, 15, xh cuadrada más 5h cúbica. ¿De acuerdo? Segundo paso es tomar el resultado anterior, x más h, y restarle la función original. Es decir, a todo esto que me quedó, que fue 5x cúbica más 15x cuadrada h más 15xh cuadrada más 5 h cúbica, le voy a restar la función original y la función original valía 5x cúbica. De tal suerte que este sumando y este sumando son idénticos aditivos y el resultado pues me va a quedar nada más esto, ¿no? Entonces ya no lo voy a repetir porque ya no me alcanza el espacio, pero además porque lo voy a hacer acá abajo, ¿no? Dice, toma el valor anterior, que es todo esto, y divídelo entre h, ¿ok? Entonces voy a tomar el valor anterior, que es 15x cuadrada h, más 15xh cuadrada, más 5h cúbica, y lo divido entre h. Esto, si factorizo nuevamente con h en el numerador, me quedaría 15x cuadrada, más
15x por h más h cuadrada. Todo esto entre h. ¿Ok? Y el último paso es evaluar el límite del resultado de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tienda a 0. Esto significa que voy a evaluar el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué expresión? De 15x cuadrada más 15xh más h cuadrada. Y nuevamente, ¿no? Si sustituyo, esta expresión me va a quedar 15x cuadrada más 15x por 0 más 0 al cuadrado. Bueno, 0, 0, y esto nada más me va a quedar 15x cuadrada. El 15 yo lo puedo factorizar como 5 por 3x cuadrada. ¿Se acuerdan que la derivada de x cúbica, acá la tenemos, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada? Bueno, pues aquí ya la tengo y verifico este 5. ¿Y este 5 quién era? Bueno, este 5 es esta constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ven? Sí, maestra. Entonces, la derivada en términos de una constante por x a la n, ¿a qué creen que sea igual? A la constante por nx a la n menos 1. A ver, la constante se queda, ¿no? El 5, Sí. el 5. Ok. Y luego, ¿cómo derivábamos x a la n? Sería nx a la n menos 1. Ok. ¿Vale? Entonces, es c por n, x a la n menos 1. Y esta es nuestra formulita 4. Ya tenemos 4 fórmulas. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la de la constante. Ah, ok. Me faltó una que es muy sencillita, pero bueno, aquí ya la de todas estas que hemos hecho, pues me la van a poder decir. ¿A qué será igual la derivada en términos de x si solamente tengo la función x o la potencia de x es 1? Será. Si yo sigo esta lógica, sería 1, porque la potencia es 1, ¿no? 1 por x a la 1 menos 1. Esto sería 1 por x a la 0. ¿Cuánto es x a la 0? 1. 1. 1 por 1. ¿Y 1 por 1? 1. 1. 1. Entonces vamos, para no tener que hacer todo esto, simplemente decimos que para x es igual a 1. Esta tendría que haber sido la segunda fórmula, pero bueno, aquí ya la tenemos como la 5, no importa. Esa es la función identidad, y vale igual a x. Entonces, lo que vale y vale x, o no, lo que vale x vale y. Es la función identidad, ¿no? O es la recta a que pasa 45 grados, ¿no? Esa función. Entonces ya tenemos las primeras 5 fórmulas, ¿de acuerdo? Ahora sí, déjenme hacer ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos. Ok, entonces vamos a ponerle aquí formulario. Y nuestro formulario, pues lo vamos a empezar a hacer así. Decimos, la fórmula 1 dice que la derivada, sea y igual a f de x, ¿no? Entonces, la derivada en términos de x para una constante fue 0. La segunda, la derivada en términos de x para x va a ser 1. La tercera fórmula va a ser que la derivada en términos de x a la n va a ser n veces x a la n menos 1. La cuarta fórmula, la derivada en términos de x de c por x es simplemente la constante. Y de estas dos vamos a hacer la quinta fórmula, que dice que la derivada en términos de x de una constante por x a la n va a ser c veces nx a la n menos 1. Y hasta ahí
Son nuestras primeras 5 formulitas, que son así, digamos, las más sencillitas, y ya además, las encontramos a partir de aplicar la definición, ¿no? Aplicando la definición matemática de la derivada, podemos llegar a esas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a generalizar. Vamos a decir que sean u una función de x y v otra función, bueno, g de x, ¿no? Dos funciones de x, ¿no? Dos funciones que están definidas para x. Entonces vamos a sacar nuestra formulita 6 que dice que la derivada en términos de x de u más o menos v va a ser igual a la derivada de u en términos de x más o menos, no importa, bueno, dependerá la operación que me pidan, la derivada de b en términos de x. O u' más o menos, según sea la operación, b'. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esa fórmula? Nos dice que para la suma de funciones, la derivada de una suma de funciones es la suma de sus derivadas. Eso es lo que nos dice esa formulita. ¿De acuerdo? No, yo creo que hasta aquí le dejamos para darles unos ejercicios para que ustedes los revisen. Aquí le vamos a parar ahorita, porque si no, no, las otras están igual sencillas. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Y decimos, sea y una función de x. Ahí ya, yo lo estoy poniendo la doble notación, ustedes pueden no ponerla, ¿no? Podemos decir que sea 5x menos x cuadrado, ¿no? Entonces, lo que me dice es que yo puedo ver aquí una resta y simplemente esto lo puedo separar como dos funciones, la función f y la función g, y se están restando, ¿no? Entonces, lo que me dice es que yo puedo encontrar la derivada de y en términos de x si tomo la derivada en términos de x para 5x y le resto la derivada en términos de x para x cuadrada. ¿Cuánto nos quedaría en el primer sumando? La derivada de este primer sumando, ¿a qué sería igual? A 5. A 5. A 5. Y de este segundo sumando, A 2x. 2x. de este segundo sumando, ¿verdad? De este segundo sumando sería, ahora, ¿qué operación está vinculándolas? La resta y 2x. Y ya terminé, o sea, así se aplicaría la fórmula de la suma de funciones o la resta de funciones. Si tengo una suma o una resta de funciones y quiero la derivada de esa suma o de esa resta de funciones, simplemente tomo la derivada de cada sumando. Y ya sea que la sume o la resta. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Fácil? Sí, ¿no? Está muy fácil esto. Maestra, ¿le puede subir tantito a la fórmula número 5 y 6 para Perfecto. tomarle foto? Claro, Gracias. ahí están todas. ¿Listo?
Ok. ¿Ya está? Sí. Bueno, entonces aquí le vamos a parar.